Bien, como les decía, pues es para mí un gusto estar primeramente aquí. Soy de la casa, pues, pero me refiero a que me da gusto estar aquí por ser un día domingo, un día especial, un día que tenemos celebración. Como decía, un poquito nervioso por lo que vamos a hacer, como decía, pues no somos nosotros los que hacemos nada, sino es el Espíritu Santo el que habla a través de nosotros. Voy a dar una palabra con referente al libro de Ageo. La verdad es que a mí me gusta más hablar de temas del Antiguo Testamento, no porque menosprecie el Nuevo Testamento o los Evangelios, sino que estoy siguiendo un estudio del tiempo de los profetas y tiempos aquellos que quizás algunos desconozcan o otros sí tengan por conocimiento, pero no le dan mucha importancia. Hay muchos creyentes pues que piensan que el Antiguo Testamento ya no tiene un valor como lo tiene el Nuevo Testamento. Pero créanme que para mí, según lo que he estado leyendo en todos estos libros, veo muchas cosas buenas, muchas cosas agradables, nada apartado de lo que dice el Nuevo Testamento. El tema de hoy es enfocados en la casa o en el templo. Y yo quiero que abran el libro de Esdras en el capítulo 1 del 1 al 6. Si alguien me puede ayudar con la lectura, diga amén. Si no, yo le doy paso a la lectura. Amén. Léalo, por favor. Capítulo 6. No, capítulo 1, Esdras 1 del 1 al 6. Amén. Y en el año primero de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Yahvé por boca de Jeremías, Yahvé despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, para que se proclamara en todo el reino por pregón y por escrito, diciendo: así dice Ciro, rey de Persia: todos los reinos de la tierra me han sido dados por Yahvé, Dios de los cielos, y él mismo me ha encomendado que le construya casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y construya la casa de Yahvé, el Dios de Israel, que es Ha Elohim, el cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde viva, que lo ayuden sus vecinos con plata y con oro, y con bienes y ganado, además de la ofrenda voluntaria para la casa de Dios que está en Jerusalén. Entonces se levantaron los cabezas de familia de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas, todos aquellos cuyo espíritu había sido despertado a Elohim, para que subieran a reconstruir la casa de Yahvé que está en Jerusalén. Amén. Amén, pastor. Bien. Vamos a orar, como quiera que usted quiera. Si quiere ponerse de pie, si quiere hacer reverencia y deje su asiento, no hay ningún problema. Padre amado, yo te doy gracias, buen Dios, porque tú hablaste primero por medio de este libro a mi vida, Señor. Porque me estás mostrando lo que verdaderamente estoy haciendo. Si estoy edificando más mi casa o estoy edificando más tu templo, Señor. Mas sin embargo me has llamado la atención para que yo pueda ser partícipe de la reconstrucción de tu templo, Señor. Espero que esta lectura, Señor, incomode al que tenga que incomodar, Señor. Inquiete su pensamiento y su corazón y pueda también ser entendido de lo que vamos a exponer el día de hoy, Señor. Pero sobre todo, Señor, sé tú dándole ánimo en todo tiempo para que también pueda trabajar en la obra de tu templo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, decía que estábamos en el libro de Ageo. Ageo, un profeta menor, contemporáneo con Zacarías, que servía en Judá y Jerusalén. Luego del exilio, como ya lo pudimos ver, de el día en que Nabucodonosor tomó como esclavos al pueblo de Israel. Pasaron 70 años para que venga otro rey, el cual era Ciro, y liberó a todo este pueblo después de los 70 años. Y leímos el edicto que por medio de Dios fue dado a Ciro para que este pueblo, quien quiera que esté animado, vaya a la reconstrucción del templo.
Entonces, dice así la lectura. El primer día del sexto mes del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dijo lo siguiente por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadak. Tenemos aquí tres personajes importantes para lo que Dios quiso dar a conocer al pueblo, que es Ageo, el profeta. Tenemos a Zorobabel, quien era el gobernador de Judá, y tenemos también a Josué, hijo de Josadak. Este es otro Josué, por si acaso no es el Josué del libro de Josué. Josué, quien era el sumo sacerdote en aquel tiempo de aquel pueblo. El Señor Todopoderoso dice: este pueblo anda diciendo que todavía no es el momento de reconstruir el templo del Señor. Ojo con esta palabra. Cada vez que el Señor se refería al pueblo, decía mi pueblo, decía Efraín, decía Jacob, y lo mencionaba de alguna forma como él lo había reconocido. Pero esta vez el Señor se dirige diciendo este pueblo, prácticamente como diciendo no lo conozco, no sé quién es. Este pueblo dice que todavía no es el momento de reconstruir el templo del Señor. Pero el Señor dijo también por medio del profeta Ageo: pero sí es momento para que ustedes vivan en casas finamente terminadas, mientras que esta casa está en ruinas. Hablamos del templo que estaba caído. Vemos a un pueblo que se había desanimado en la reconstrucción del templo. Ustedes pueden ir al libro de Nehemías, pueden ir al libro de Esdras, que están ligados a este profeta también. Y en lo cual tuvimos estudios bíblicos en los que muchas personas se oponían a la reconstrucción de la ciudad, a los muros de la ciudad. El pueblo se desanimó, el pueblo dejó la construcción a un lado, pues decían: no ha llegado el tiempo, hay gente que se nos opone, nos falta dinero, qué sé yo. Pero sin embargo sus casas estaban muy bien construidas. Estamos viendo que se nos habla de una casa fina y artesonada. Yo investigando lo que es una casa artesonada, nos dice que son casas lujosas con techos decorados, con molduras de madera y con cubiertas armadas. Lo que podemos ver el día de hoy en aquellas casas, para los que no tienen un conocimiento, es que el techo quizás tenía molduras, como podemos ver en alguna catedral, en algún museo, qué sé yo. En los filos de los techos, pues también vemos molduras y todo lo demás, lo mejor para sus casas. Mas sin embargo, el templo estaba botado, estaba en ruinas. Y el Señor llama la atención a este pueblo, diciendo: este pueblo, nunca dice mi pueblo. Ahora pues, dice el Señor Todopoderoso, piensen bien en lo que están haciendo. Ustedes siembran mucho, pero es poco lo que cosechan. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no les alcanza para saciarse. Se visten, pero no lo suficiente para abrigarse. Ganan dinero, pero se les va como si tuvieran roto el bolsillo. En esto nos deja claro el Señor que aquel pueblo ponía excusas tontas, porque vemos que tenían mucho tiempo para trabajar la siembra, tenían tiempo para vestirse bien, tenían tiempo para cocinar y todo lo demás, pero el templo del Señor estaba botado. Y el Señor les dice y les aclara: todo lo que ustedes están haciendo es en vano. Ciertamente, yo pregunto y digo, si alguno se siente identificado con esto, hay muchas veces que a un hermano se le dice: puedes acompañarme, puedes ayudarme a ir a predicar, a visitar a un hermano, no sé. Y muchas veces también ponemos una excusa tonta. Hay personas en la calle que no conocen a Dios o saben que existe un Dios, y muchas veces nos dicen: aún no es tiempo de que yo venga a los caminos de Dios.
Ciertamente, este libro nos está hablando de un templo visible, pero podemos relacionarlo a un templo, el cual nosotros no vemos, pero sabemos que está, que es el cuerpo nuestro. Templo del Espíritu Santo es, ¿verdad? Y muchas veces nosotros, nuestro templo lo tenemos bien arreglado y cumplimos los deseos que Él quiere, mas no lo edificamos espiritualmente, que es a lo que el Señor nos ha llamado. Nosotros sí nos gusta comer bien, nos gusta estar bien vestidos, nos gusta estar cómodos en nuestra casa, pero muchas veces cuando tenemos que hacer la obra del Señor, no queremos, no tenemos tiempo. Decimos, la otra semana será, después te acompaño. Este pueblo se enfocó más en su vida que en los negocios del Señor. Tenemos por conocimiento que el Señor toma a 3 personas en específicas e importantes: a Ageo, un profeta; Zorobabel, un gobernador; y a Josué, un sumo sacerdote. Si alguno de ellos decía, el Señor no me ha hablado, el profeta Ageo ya lo había hecho. Si alguno decía, en el ente político no tenemos respaldo, pues el Señor había llamado a Zorobabel. Y si el pueblo decía, no tenemos un sacerdote que lleve a cabo la ceremonia, ya lo teníamos a Josué. Muchas veces en las congregaciones sucede igual. Pensamos que no tenemos apoyo gubernamental tenemos. Hoy en día nuestra iglesia pertenece pues bajo las leyes establecidas por el Estado con aquel respaldo. Tenemos pastores que nos ayudan con la palabra y nos enseñan. Y muchas veces también tenemos el llamamiento de nuestro Dios para ir a las naciones. Pero estamos muchas veces como este pueblo diciendo, no es el momento. Entonces, lo que estamos viendo en este capítulo 1, del versículo 1 al 7, estamos viendo un llamado de atención, más no de juicio. Si se dan cuenta, en los demás libros de los profetas, Dios siempre manda juicio al pueblo. Pero a este pueblo le manda un llamado de atención, el cual tenía un desinterés en reconstruir el templo, mas no así sus casas, pues estas estaban bien elaboradas y lujosas, como ya lo leímos. En el libro de Romanos 12:2 nos dice Pablo lo siguiente: ¿cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El libro de Romanos 12:2 nos dice lo siguiente: no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Nos deja claro que muchas veces nosotros nos enfocamos más en cosas vanas y no en hacer la voluntad del Señor, que ya vimos que es buena, agradable y perfecta. Yo, llevando un estudio bíblico sobre este libro, escuché un testimonio de un profesor que se llama Vernon McGee, J. Vernon McGee, el cual contaba que en algún momento de su vida él vivió algo similar con un predicador y con un diácono de la iglesia. Con el predicador, ¿por qué? Porque él dice que una vez lo invitan a una iglesia en la cual era una iglesia humilde, no habían unas bancas decorosas, quizás una pintura normal,
Y él preguntó al predicador por qué el motivo de que el templo estuviera así. El predicador le dice que somos una iglesia que trabajamos con ofrendas misioneras y nos dedicamos más a mandar misioneros que a reconstruir el templo. Entonces, él extrañado dice, bueno, no lo vio mal, y quiero que entiendan algo que no es que está mal, sino que vamos a ver lo que pasa con respecto a este libro. Dice que él es invitado a la casa de aquel predicador, y cuando él va a la casa del predicador ve mucho lujo. Él ve que la casa tenía buenos muebles, tenía todas las comodidades que ustedes pueden tener el día de hoy, imaginarse el día de hoy. Y J. Vernon McGee le dice, discúlpeme, usted me dijo que la plata que ustedes, el dinero que ustedes cogen de la iglesia, de las ofrendas, son para las misiones. Y él le dice, sí. Y él le dice, pues yo creo que toda la plata que ustedes han recibido de las ofrendas están aquí en su casa. Es increíble, ¿verdad? Dice que después tuvo otra experiencia similar con un diácono, el cual también tenía por referencia lo mismo, que él no daba la ofrenda como debía de ser, porque de igual manera él decía que Dios haría la obra. Y en una de esas invitado a comer con el mismo diácono y se da cuenta que al mesero le da una propina extremadamente grande y lo confronta nuevamente y le dice, usted me dice que no hay dinero para dar a la iglesia, para ayudar, pero sí veo que usted tiene dinero para darle al mesero que le atendió. Algo similar estaba viviendo este pueblo. Muchas veces nosotros también actuamos de la misma manera. Si aquí no hay, gloria a Dios por aquello, pero muchas veces actuamos de aquella manera. Muchas veces nosotros quizás damos a la iglesia lo que nos sobra, pero para nuestro deleite y nuestros lujos sí gastamos lo que queremos gastar. Es una triste realidad, pero que quizás muchos no la vemos. Entonces, siguiendo con la lectura, el Señor Todopoderoso dice, piensen bien lo que están haciendo. Vayan a las montañas y traigan madera para reconstruir el templo, y yo mostraré mi buena voluntad a este templo y seré glorificado en él, dice el Señor. Ustedes esperaban una gran cosecha, pero les resultó muy escasa. Luego, cuando la almacenaron en sus casas, yo soplé e hice que se acabara rápido. ¿Por qué? Pues mi casa está en ruinas mientras ustedes se dedican a las suyas, dice el Señor Todopoderoso. Debido a esto, el cielo ha retenido la lluvia y la tierra sus frutos. Por eso he determinado que haya sequía sobre la tierra, las montañas, el trigo, la viña, el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre la gente, los animales y sobre todo su trabajo. Ellos estaban cosechando, ellos estaban sembrando, pero no veían fruto por aquello, porque era el Señor que nos estaba reprendiendo de una u otra forma, para hacerles entender de que cesen la obra de sus manos y dediquen trabajo a la obra de Dios. Yo no puedo hablar por ninguno de ustedes aquí, hablo por mí mismo. Muchas veces sí me he visto en esta situación. Hay veces que he tenido buenas ganancias, pero se ha ido como el agua. Hay muchas veces que he tenido para comer en abundancia, pero muy pronto se daña. Y quizás si a alguno le ha pasado, puede asemejarse a lo que pasaba a este pueblo. La obra de Dios no estaba siendo trabajada como se debía. Decidí leer este libro, ¿por qué? Porque fue algo que me confrontó, algo muy bueno, algo que habló a mi vida, y el motivo de aquello es que también hable a la vida del que tenga que hablar y esté en este lugar.
el Señor era quien les estaba llamando la atención y exhortándoles de este modo, por medio de cómo ellos estaban más concentrados en sus viñas, en sus sembríos y en sus casas. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el resto del pueblo obedecieron lo que dijo el Señor su Dios. O sea, lo que el Señor había dicho por medio del profeta Ageo. El pueblo sintió respeto y temor ante el Señor Dios. Entonces Ageo, el mensajero del Señor, dirigido por Dios, le dijo al pueblo: el Señor dice, estoy con ustedes. Y el Señor le dio ánimo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y a todo el resto del pueblo para que emprendieran la obra. Empezaron a trabajar en la construcción del templo del Señor Dios Todopoderoso, su Dios. Todo esto ocurrió el día 24 del mes sexto del segundo año del reinado del rey Darío. Nos damos cuenta que el Señor hace el llamado a la atención y estos hombres en pocos días obedecen al llamado y se ponen manos a la obra. Y el Señor les anima diciendo: yo estoy con ustedes. Muchas veces nos hemos sentido desanimados a querer trabajar en la obra del Señor, pero nos olvidamos que Él dice: yo estoy con ustedes también. Muchas veces estamos desanimados para venir al templo, muchas veces estamos desanimados para darle palabra a algún hermano, pero el Señor siempre nos dijo: yo estoy con ustedes. Nosotros tenemos que entender que lo que sea que hagamos tiene que ser con dedicación al Señor, escuchando su palabra, lo que Él nos dice, ve. Este pueblo pensaba que algo el Señor iba a hacer y quizás la madera iba a venir. Pero el Señor les dice: vayan y suban y bajen. Entonces, ¿qué estamos esperando nosotros para empezar a edificar el templo también? Nosotros tenemos las herramientas, tenemos la palabra, tenemos el Espíritu de Dios que va delante de nosotros como poderoso gigante, dice la palabra. ¿Y qué es lo que nos desanima a no hacerlo? Para la obra del Señor, porque para nuestros deleites, nuestros gustos y nuestros hogares tenemos todo el tiempo que queremos. Estamos a casa llena y lo puedo ver así, pero hay muchos hermanos que no están. Sabrá Dios qué estén haciendo y será Él quien juzgue. Quizás algunos están viajando, quizás algunos no pudieron venir, qué sé yo. Pero ¿acaso hay algo más importante que venir a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios? ¡Wow! Entonces, las cosechas malas nos refiere en los versículos 9 y 11 y nos deja en claro que a causa de la desobediencia de la reconstrucción del templo, la condición del pueblo no era buena. Y el Señor se los hace ver. Todo lo que les está aconteciendo es porque ustedes dejaron mi casa, dejaron mi obra. Si en tu vida está sucediendo algo similar, pues pregúntale al Señor qué pasa, pero considero que con esta respuesta tendrás algo más claro, sin necesidad de preguntar. ¿Estoy trabajando para la obra? ¿Dios está agradado de lo que estoy haciendo? ¿O realmente me está exhortando a que deje lo que hago y vuelva a trabajar en su templo? Dice más adelante, siguiendo con la lectura: el pueblo sintió respeto y temor ante el Señor su Dios. Entonces Ageo, el mensajero del Señor, dirigido por él, les dijo al pueblo: el Señor dice: estoy con ustedes. Y el Señor mismo les dio ánimo a Zorobabel, a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, como ya lo pudimos leer. En el capítulo 2 se nos vuelve a mencionar que el día 21 del séptimo mes, el Señor dijo por medio del profeta Ageo nuevamente que le transmita a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote.
y al resto del pueblo. Nótese bien, siempre la palabra viene por medio del profeta, enviado al gobernador de la ciudad y también al sumo sacerdote. Todos tres cogidos de la mano, todos tres unánimes para que pueda llegar el mensaje al pueblo. Hace una pregunta. ¿Quedan todavía entre ustedes algunos que alcanzaron a ver el templo antes, en su época de esplendor? ¿Y cómo la ven ahora? Esta pregunta que ven aquí me hizo entender y ver algo. A este pueblo se le está haciendo una pregunta si todavía queda gente antes del exilio. Han pasado 70 años, quizás 90, en el cual el Señor pregunta, ¿hay alguien que pudo apreciar la gloria del templo antiguo? El templo antiguo era el de Salomón. Sé que todos son estudiados y saben cómo era aquel templo. Lleno de oro, lleno de buena madera, de buen esplendor, y donde sabemos que la gloria del Señor vino. ¿Por qué la importancia del Señor en que reconstruyan el templo? Pues desde la antigüedad, desde el libro del Génesis hasta Apocalipsis, el Señor viene buscando al hombre. ¿Para qué? Para tener una comunión con Él, para cenar con Él, para que el hombre le conozca a Él y para que tengan una cena especial con Él. Dicho en términos de ahora, nos alimentamos de la palabra, tenemos comunión por medio del Espíritu con el Señor, ¿verdad? Y cuando nosotros nos dedicamos a trabajar en la obra del Señor, estamos reconstruyendo el templo. Se nos menciona que en el libro de los Reyes, David, cuando tenía que estar en guerra, se quedó en casa y fue tentado, y sabemos lo que pasó: fornicación. Cuando tú, hermano, no estás trabajando para la obra del Señor, eres presa fácil a pecar, eres presa fácil a caer. Esa es la insistencia del Señor con este pueblo y con el pueblo de ahora, a edificar el templo. Sí, podemos tomar el ejemplo de un templo visible, como ya lo dije, pero nos está hablando también de un templo que es el nuestro. Si nosotros no trabajamos en aquello, vamos a ser presa fácil del pecado. Una vez pasada la línea de lo bueno y lo malo, nos inclinaremos más a lo malo que a lo bueno. La semana pasada yo me encontraba cortando el cabello y bueno, me gustan hacer unos cortes medio juveniles porque la pinta me da bueno. Y aquel muchacho que me estaba cortando el cabello era un muchacho que me decía, te hago las líneas. Y le digo, no, le digo, si me estoy cortando el cabello es porque tengo que dirigirme allá en la iglesia. Ah, ¿eres cristiano? Sí, soy cristiano, le digo. Me dice, ah, ya, ¿y qué cargo tienes en la iglesia? Bueno, soy evangelista, soy líder de evangelismo, pero tranquilo que eso para mí no es nada. Allá me dice, yo era líder de jóvenes. Y lo quedo viendo y digo, ¿tú eras líder de jóvenes? En las barberías donde uno va siempre escuchan música de matanza y toda esta nota, pues estos muchachos son así. Y me dice, sí, me dice, yo era líder de jóvenes. Y le digo, ¿y qué te pasó? Ya, pues me dice, hice cosas malas y ya me aparté. Pero yo sé que el Señor tiene su misericordia. Quizás no es tiempo de que yo esté trabajando en Él. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo que el libro nos está hablando. El pueblo dice, aún no es tiempo. El tiempo ya está. El tiempo hace tiempo que ya fue. Es increíble, y así hay muchos hermanos en la calle que cayeron. Y la excusa de ellos es que todavía no es tiempo. Pero dentro de la iglesia también hay
Personas que dicen, aún no, todavía no. Tienen el conocimiento, tienen palabra, tienen discernimiento, pero no se animan a trabajar en el templo. Eso es lo penoso. Eso es lo que está pasando con este pueblo. Entonces pregunta el Señor, ¿queda todavía entre ustedes algunos que alcanzaron a ver el templo antes en su época de esplendor? ¿Y cómo lo ven ahora? Nuevamente hago referencia a esta lectura. Yo no pertenezco a esta casa de adoración desde hace muchos años. Apenas voy a tener, creo que 3 años viniendo. Yo no sé cómo habrá sido la gloria de este templo, ni la quiero desprestigiar. Supongo que fue mucho mejor, pero puede llegar a ser extremadamente mejor. Sé que el pastor de esta iglesia se levantaba desde muy temprano y ya estaba orando en el púlpito, desde antes que los hermanos vengan. Sé que los hermanos dicen que lo encontraban orando arrodillado en la iglesia. Sé que habían avivamientos grandes, sé que había grandes celebraciones. No que hoy en día no se hagan, sino que pueden ser mejores. Ciertamente yo vengo viendo tiempos atrás donde personas movían masas y hoy en día hay personas que no mueven ni su casa. Es triste, pero es la realidad. Es la realidad. Entonces, siguiendo con la lectura, el tabernáculo. Yo pedí que cantaran la canción que dice sube, sube, sube nuestra alabanza. Espero que ya mismo la toquen, muchachos, por favor. La cual habla de un tabernáculo caído. El tabernáculo caído de David. Hoy en día levantamos para que los hombres busquen al Señor, dice la canción. Un lugar de danza y alabanza extravagante. ¿Cuántos estamos haciendo eso? ¿Cuántos estamos levantando aquel templo? Cierto que muchos de nosotros quizás no sabemos orar, no sabemos referir palabras delante de Dios, pero las alabanzas son unas oraciones cantadas. Muchas veces cantamos dichas alabanzas y quizás no fijamos lo que estamos diciendo con nuestras bocas. Si nosotros realmente cantamos a viva voz que el tabernáculo caído de David hoy estamos levantando, ¿estamos seguros de que estamos haciendo aquello? Es una muy buena pregunta que les dejo a reflexionar. Entonces, en el libro de Esdras, en el capítulo 3, del 1 al 13, nos dice lo siguiente. Si alguien me puede ayudar, bienvenido sea. Esdras 3, Del 1 al 13. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadá, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuó, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén,
En el segundo mes comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido la cautividad a Jerusalén. Y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Jenadab, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Amén, Y cantaban, ahí nomás. Sí, gracias. Se nos está diciendo que todo el pueblo está unánime trabajando para la obra del Señor, pero tenemos en el libro de Ageo que preguntan si han quedado personas que vieron aquella gloria del tiempo pasado, ¿verdad? Con lo de ahora. Dice que el pueblo se unió, dio lo que tenía que dar, como ya lo vimos en el decreto de Ciro, pero lo que más me llama la atención ahí es que los cimientos del antiguo templo pues estaban dañados. Cuando el pueblo comienza a poner los nuevos cimientos, dice que muchos de aquellos ancianos que vieron la gloria antigua del templo lloraban porque veían algo insignificante. Pero dice que habían otros que se regocijaban, daban gritos de alegría y tocaban canciones. ¿Por qué? Porque aquel pueblo que estaba contento y se estaba regocijando no era del tiempo del templo de Salomón. Era gente que había nacido en la cautividad en Babilonia. Ellos se emocionaron, se movieron por una emoción de ver que el templo estaba reconstruido, mas ni siquiera tenían un conocimiento de lo que era el templo ni la gloria del templo antiguo. Por eso aquellos ancianos lloraban y el Señor hace aquella pregunta. Hay personas que vieron la gloria del tiempo antiguo. Hoy en día yo sé que aquí hay personas que han visto la gloria del templo antiguo, hablándolo entre nosotros. ¿Consideran que todo sigue bien? ¿Consideran que todo está normal o consideran que puede ser mejor? Es una pregunta que les hago a cada uno de ustedes y respóndasela a usted mismo. Entonces, nos dice que estos ancianos lloraban y el Señor les dice, no es algo insignificante, pero de igual manera el Señor les dice, anímate Zorobabel, anímate Josué, hijo de Josadac, somos sacerdote, anímate pueblo de este país, dice el Señor, continúen trabajando porque yo estoy con ustedes. Quizás nosotros hoy en día no vemos la gloria del templo antiguo, pero el Señor no nos está diciendo aquello, sino más que anímate y sigue trabajando. ¿Quieres ver días mejores? ¿Quieres ver la gloria antigua? Anímate a trabajar. No te detengas en la obra. Dice en Éxodo 33, 14, el Señor, yo mismo te voy a guiar, dijo el Señor. Le dijo a Moisés. Y si nos vamos al Éxodo 3:12, nos refiere exactamente lo mismo. Cuando el Señor le pide a Moisés que vaya y libere al pueblo. Moisés dijo, soy un poco torpe para hacer aquel trabajo. Pero el Señor le dice, Dios le responde, irás porque yo estaré contigo. Esta será la señal de que yo te he enviado cuando liberes de Egipto a mi pueblo. Muchas veces nosotros creemos que es en nuestras fuerzas. Si Moisés hubiera considerado que con su vida tenía que él sacar al pueblo de Israel,
nada de esto existiera hasta el día de hoy por medio de él, quizás por otra persona, sí. Porque él estaba dudoso de ir. Señor, ¿y me van a escuchar? Señor, y tú sabes que este faraón es un poco fuerte. Señor, y soy corto de palabra y todo lo demás. El Señor le dice, yo voy. Yo estoy al frente. Entonces cuando vengan todas estas situaciones a tu vida en las cuales tú no quieras ir o te desanimes o piensas que no vas a hacer un buen trabajo, recuerda lo que el Señor ya dijo. Yo estoy contigo. Yo estoy con ustedes. En Deuteronomio capítulo 1 del versículo 29 al 32 también nos deja algo claro el Señor, y es similar a lo que ya hemos leído. Dice: entonces yo, Moisés, les dije, no se asusten ni les tengan miedo. El Señor su Dios va delante de ustedes. Él peleará por ustedes, así como todo lo que hizo ante sus ojos en Egipto y en el desierto. Allí ustedes vieron cómo el Señor su Dios los cargaba como un hombre carga a su hijo durante todo el camino hasta que llegaron a este lugar. ¿Se dan cuenta? El Señor nos deja establecido en su palabra que es Él quien nos guía, es Él quien nos dirige, es Él quien nos protege, es Él el que va delante de nosotros. Si nosotros teníamos una percepción de que era en mis fuerzas el trabajo que estaba haciendo, es en vano, todo se cae, no sirve de nada. Y es lo que le pasaba a este pueblo cuando dejaron de reconstruir el templo y se dedicaron a sus vidas. Todo el trabajo de sus manos era en vano. Volviendo al libro de Ageo, esta fue la promesa que les hice a ustedes cuando salieron de Egipto. Ya lo leímos. Que mi espíritu siempre estará con ustedes. Entonces no teman, pues esto dice el Señor Todopoderoso. Una vez más, muy pronto, voy a sacudir los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Voy a sacudir a todas las naciones, llegarán aquí todos sus tesoros y llenaré este templo de esplendor, dice el Señor Todopoderoso. El Señor Todopoderoso dice también, el oro y la plata son míos. El Señor Todopoderoso lo afirma. Y Él dice que el esplendor de este último templo será mayor que el del anterior. En este sitio daré paz, dice el Señor Todopoderoso. Sí es cierto que hay hermanos que vieron el esplendor y la gloria de celebraciones pasadas. Tenía un compañero al cual tuve la oportunidad de traer a la iglesia, que tiene muy buena palabra, tiene muy buena enseñanza, pero algo lo detiene a él para servir nuevamente como servía a Dios. Él me llegó a decir, cuando yo predicaba, cuando yo enseñaba, la gente se convertía, cuando yo hablaba, la gente me escuchaba, gente me venía a buscar. Y yo le dije, Pedro, te puedo decir algo y espero no te ofendas. Sí, no vivas de glorias pasadas, porque esas ya fueron. Escribe glorias nuevas. El hombre agachó la cabeza y me dijo, tienes razón. Es que el problema no es lo que tú hayas hecho en el pasado. El problema es que dejaste de hacerlo. El problema es que puedes volver a hacer una nueva historia, pero te quedaste en el pasado. Y es ahí cuando se entiende que aquellas personas ancianas lloraban por la gloria del templo pasado. ¿Qué esperaría con la nueva gente que se regocijaba por ver que ponían unos cimientos? Emoción. Muchas veces en la iglesia vemos emociones, pero una dedicación realmente a trabajar al servicio de Dios muy poco se ve. Siguiendo con la lectura, el día 24 del 9º mes del segundo año del reinado de Darío, el Señor le habló hacia el profeta Ageo. Esto es lo que dice el Señor Todopoderoso. Pregúntales a los sacerdotes cuál es la ley en este caso.
aquí viene otro temita más que también me habló de una manera muy fuerte, se puede decir, pero entendible. El Señor es bueno. Cada vez que redarguye con su palabra, yo creo que nos hace entender mucho más qué es lo que Él quiere de nosotros y de qué manera quiere que sirvamos a Él también. Dice aquí, ¿cuál es la ley en este caso? ¿Qué pasa si alguien lleva carne consagrada en su ropa y más adelante el borde de su ropa toca pan o guiso o vino o aceite de oliva o cualquier tipo de comida? ¿Quedarán también consagradas las cosas que tuvieron contacto con aquella ropa? ¿Ustedes qué piensan? ¿Alguien me puede responder? Aquellas personas respondieron, los que eran los sacerdotes, le dijeron, si alguna de... dijeron que no. Ellos eran conscientes, dijeron que no. El hecho de que tú vengas a la iglesia, el hecho de que tú estés evangelizando, el hecho de que tú estés haciendo algo para Dios, no quiere decir que va a cambiar en cierta forma el pecado que haya en ti. Yo creo que esa es una determinación tuya de dejarlo totalmente, de apartarte. ¿Qué es lo que trata de decir? Que el hecho de que tú vengas al templo no va a santificar lo malo que está en ti. Más abajo vemos otra pregunta. Dice, si alguien que está impuro por haber tocado un cadáver toca también esas cosas, ¿quedan impuras las cosas? Los sacerdotes respondieron, sí quedan impuras. Es que es la verdad, como lo dije antes, una vez que tú tocas la línea que divide lo bueno y lo malo y te inclinas a lo malo, no vas a tener retorno. Si tú estás llevando una vida religiosa en este caso, no una determinación como tal en Dios, si llevas una vida religiosa, algo que lo haces por tradición, no quiere decir que va a purificar lo demás. Y más abajo nos dice que si tú te mezclas con las cosas que son inmundas, quedarás inmundo. Ellos lo entendían muy bien. Dice acá abajo, las razones de no ser bendecidos se debe a que no llevamos una vida santificada a Dios como se debe. Los pasajes del 12 al 15 nos enseñan bajo la ley las razones de impureza, dejando claro que lo impuro y pecaminoso es más propenso a pegarse a nosotros que lo santo, santificar lo que es inmundo. Entonces, en Números 19:13, ¿quién me puede ayudar? Dice, cualquiera que toca un cadáver y no se purifica, contamina la carpa sagrada del Señor y tendrá que ser separado de Israel, porque al no recibir el agua de purificación sobre él, habrá conservado su estado de impureza. ¿Se dan cuenta? Y en Números 18:7 nos refiere la otra pregunta que le hacen a aquel pueblo. Dice, pero solamente tú y tus hijos estarán encargados de las responsabilidades sacerdotales en lo que tiene que ver con el altar y las funciones que se desempeñan detrás de la cortina del oficio del sacerdocio. Se los doy de regalo solo a ustedes, por lo que todo el que no esté autorizado para oficiar como sacerdote será condenado a muerte. Es fuerte la palabra, pero es necesaria. Nosotros somos sacerdotes, lo dice la palabra, somos linaje escogido, ¿verdad? Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las buenas nuevas del reino del Evangelio, como lo sabemos. Pero hay muchos que quizás no están de veramente purificados en Dios, quizás
Algunos dirán que siguen en el proceso, otros dirán pues que están creciendo y muchas cosas como las que se escuchan. Pero el Señor nos llama a que nosotros seamos realmente santos para trabajar en su obra. Recordemos que ejemplos hay en la Biblia de que los hijos de Samuel o los hijos de Aarón no estaban realmente congregados delante de Dios, y cuando fueron a la presencia fueron muertos. Vemos que los hijos de Samuel, al no caminar como Dios dictaminaba, también fueron muertos. El Señor es tan bueno con nosotros que yo creo que Él sabe qué cantidades de pecados tenemos. Muchas veces nos paramos en el altar y por su gracia no caemos fulminados. Yo no puedo decir por qué, si el Señor dice que es el mismo de ayer, hoy y siempre, no sucede tal cosa hasta ahora, ni tampoco lo quiero averiguar. Si no, yo creo que caería muerto también aquí. Pero sí nos refiere que nosotros tenemos que ser santos. Sí nos refiere que tengamos mucho cuidado en aquello. El Señor dice, esto también es cierto en el caso de este pueblo y de esta nación. Ellos no son santos ni puros ante mí. De modo que todo lo que ellos producen y traen luego al templo es impuro. Si tú vienes, mi hermano, con un pecado oculto, puedes contaminar al resto. Hay personas tóxicas que quizás vienen con chisme y dañan a la otra persona que no lo es. Esto es simple. Cuando uno compra una caja de qué sé yo, naranjas o un saco de papas, si una papa viene podrida, daña todo lo demás. En la congregación es igual. Si una persona viene dañada de afuera, puede ser propensa a dañar a los demás. Por eso les hace esta pregunta. Este pueblo está impuro. De ahora en adelante quiero que piensen bien en lo siguiente antes de empezar la reconstrucción del templo del Señor. ¿Qué tal estaba? Esta es otra pregunta que el Señor nos hace. Piensen bien en lo que están haciendo. Si tú quieres realmente servir al Señor y quieres trabajar en su obra, ve y purifícate, ve y límpiate. El Señor no los está excluyendo, el Señor les está diciendo que piensen bien en lo que están haciendo. Por eso es que yo digo, si el Señor actuara como en el tiempo de Aarón o el tiempo de Samuel, yo creo que muchos caeríamos muertos en el altar. Porque habiendo cometido algún acto impuro, estamos ofreciendo fuego no grato a Dios, fuego extraño, lo dice la palabra. Y es por la razón que cayeron muertos los hijos de Aarón. Pero el Señor nos manda a reflexionar. Piensen bien, ¿qué tal estaban? Si alguno esperaba obtener 20 medidas de grano, solo conseguía 10. Si alguno quería obtener de un barril 50 jarras de vino, solo conseguía 20. ¿Qué era lo que pasaba?, les pregunta el Señor. Y es aquí donde el Señor les revela a ellos: era yo. Yo fui el que envió las plagas que acabaron con las plantas, el que envió el granizo que destruyó lo que ustedes habían trabajado. Y así, y todos ustedes no buscaban hacer las paces conmigo. Imagínense, el Señor mismo les dice: ustedes estaban más centrados en su casa, y esto les estaba aconteciendo. Era yo quien estaba detrás de todo aquello. Era yo que no dejaba que tu salario sea gratificante a ti. Era yo que hacía que tu comida se dañe. Era yo, todo el tiempo fui yo, para que tú tengas un encuentro conmigo en la labor del templo. Pero ustedes no obedecían. Entonces dice: era yo que los estaba castigando. Yo fui el que envió las plagas que acabaron con las plantas y el que envió el granizo.
No buscaron hacer las paces conmigo, dice el Señor, después de todo eso. Así que de hoy en adelante, fíjense bien en lo que va a ocurrir. Nuevamente les dice lo mismo, fíjense bien en lo que va a ocurrir. El día 24 del mes noveno, ustedes han echado los cimientos del templo del Señor. Ya no hay más semilla en los graneros, porque están ya sembradas las vides, las higueras, los granados y los olivos. Ya no darán malas cosechas, de ahora en adelante les bendeciré con buenas cosechas. El Señor nos aclara y nos dice que a este pueblo que piense bien y que si se dedican a hacer la obra que Dios les encomendó, que era reconstruir el templo, el Señor los bendecirá. Y les hace saber que cierto es que ya no tienen nada en sus bolsillos. La poca semilla que tenían ya está sembrada y el Señor les hace una promesa: dedíquense al trabajo del templo y yo los bendeciré. Es ahí cuando entendemos, ¿verdad?, que en el libro de Mateo 6, 31 al 33, el Señor nos dice lo siguiente, y muchos lo hemos leído. Todos vivimos afanados, y no es que esté mal, tenemos que preocuparnos por nuestra casa, pero no de la manera que nosotros consideramos que deba de ser. Dice así la palabra del Señor: así que no se preocupen ni digan qué vamos a comer o qué vamos a beber o qué ropa vamos a usar. La gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas, pero ustedes tienen a su Padre en el cielo que sabe que necesitan todo esto. Así que primero busquen el reino de Dios y su justicia, y Dios le dará todo lo que necesitan. No se preocupen por el día de mañana, porque el mañana traerá su propio afán. Preocúpense cada uno, cada día. Preocúpense cada día. Mañana trae sus propias preocupaciones, perdón. Cada día tiene ya sus propios problemas. Vemos que el Señor nos deja claro eso. Preocúpate más por la obra que Él te encomendó. Si tú fuiste llamado a servir, preocúpate en aquello, cómo lo debes hacer. Pero muchas veces nos preocupamos más que cómo mañana, qué pasará mañana, tendré trabajo mañana, cómo me irá en el trabajo mañana. Pero el Señor dice que eso es normal. Cada día tiene su propio afán. Y si se dan cuenta, siempre pensamos en el trabajo, hijos, mi vida, mi ropa, mi casa, pero muy poco decimos el Señor. Muy poco decimos hoy a quién visitaré. Muy poco decimos, Señor, pondrás a alguien para evangelizar. Muy poco decimos, Señor, será de hacer un ayuno. No, al menos lo hablo por mí. Gracias a Dios estoy teniendo unos amigos en un antiguo trabajo que me fue restituido, en el cual fue un poco complicado llegar a ellos y darles palabra, pero hoy en día es agradable saber que cada vez que tienen una consulta vienen a mí y me dicen, ¿por qué en la Biblia dice tal o cual cosa? Y es agradable porque ahí estoy haciendo la obra, estoy trabajando, pero a la vez estoy trabajando también para el templo. Es agradable, pero cuando yo no estaba en este lugar, muy poco tenía a quien enseñar. Entonces, cuando tú te preocupas de la obra del Señor, el Señor mueve lo que tiene que mover para que así tú puedas realizar su labor, que es levantar el templo. Y a su vez, pues estoy trabajando también. Entonces, el versículo 16 al 19 nos aclara las causas de la escasez de las siembras y obra del pueblo, mas también nos da la promesa de Dios que si decidimos una vida verdadera a trabajar en la reconstrucción del reino, Él será fiel y justo con nosotros. Amados hermanos, yo sé que muchas veces decimos, este trabajo no tiene paga. Es la realidad. Sería el colmo que cobráramos por predicar.
Pero quizás muchos pensarán, este trabajo no tiene una paga, este trabajo, qué sé yo, no me beneficia en nada. No, hay beneficios, no monetarios, pero sí hay beneficios en una vida venidera. El Señor nos dice que nuestras riquezas están allá arriba, que allá recibiremos aquella recompensa. Entonces, ¿por qué no trabajar para la obra? Sería feo como no sé, vamos a poner un ejemplo futbolístico, la selección sub-20 no hizo nada en todo este sudamericano que tuvo, pero clasificó al mundial con poco y nada, siendo ellos los campeones. Se quedaron en la gloria pasada, pero ellos no pudieron hacer nada y con poco y nada clasificaron al mundial. Yo no voy a decir que allá arriba vas a tener un mayor galardón que otro. A mí la palabra me enseña que todos recibirán el mismo jornal. Tanto los que trabajaron desde las 8 de la mañana, como los que trabajaron al mediodía y como los que trabajaron a las 6 de la tarde. Todos recibirán el mismo jornal. El Señor es justo. Pero yo a veces me imagino y pienso, ¿cómo será con aquellas personas que, qué sé yo, muy poco tuvieron de Dios? Quizás ya para cerrar sus ojos, para morir, aceptaron al Señor. O sea, no sé, es como la selección, con poco y nada. Y es ahí cuando entendemos que la palabra dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío? El justo, pero habla del justo. Con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío? Recordemos que la palabra también nos dice que muchos llegarán allá y dirán, Señor, en tu nombre profeticé, en tu nombre eché demonios, en tu nombre hice esto o aquello. Yo creo que es un cinismo tan grande, porque hasta de tu boca lo declaras, en tu nombre. No dice yo hice, en tu nombre eché fuera demonios. Y todavía se lo vas a recalcar al Señor. O sea, fue Él el que te dio tu palabra, fue Él el que te dio discernimiento, fue Él el que te dio el ministerio. Y tú todavía se lo restregarás en la cara. Entonces, siguiendo con la lectura, ya mismo terminamos. Yo sé que los estoy aburriendo. Pero tenemos un feriado largo, tranquilos. Mañana pueden ir a descansar hasta el día martes. Y después de eso verán a los curitas jugar carnaval el día miércoles. Dice, el Señor habló por segunda vez a Ageo, el mismo día 24 del mes. Ve a Zorobabel, gobernador de Judá, y dile, voy a sacudir los cielos y la tierra, a derribar tronos de naciones, a acabar con la fuerza de los reinos de las naciones, a volcar los carros de combate y a los que los manejan. Caballos y jinetes caerán, y los jinetes se matarán unos a otros a espada. Ese día, dice el Señor Todopoderoso, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel. Tú eres mi siervo, dice el Señor, y te haré mi anillo de sellar, porque yo te elegí. El Señor Todopoderoso afirma todo esto. Esta última profecía que se le da a Zorobabel y dice que lo tendrá como anillo de sellar. Nosotros tenemos claro que el anillo de sellar que un rey le daba a un hijo o a un escogido, quien quiera que éste fuera, era toda la autoridad para que él haga lo que tenga que hacer. Si ciertamente en esta profecía se le habla a Zorobabel, pero vemos que él no reinó, también está refiriendo a nuestro Señor, el deseado de todas las naciones, a quien se le dio el anillo, a quien se le dio toda potestad. ¿Por qué digo esto? Porque Zorobabel, descendiente del rey David, es linaje también de nuestro Señor. Entonces, para concluir, se nos dice en el versículo del 20 al 23, esta es una promesa de esperanza a futuro.
Si bien Dios se dirige a Zorobabel por medio de Ageo, a nosotros nos habla a través de ellos, dando la promesa de que su linaje, de que de su linaje vendrá aquel que es mayor que el templo, del que dice la Escritura que derribará reinos, al cual se le dio toda autoridad, el deseado de todas las naciones. Ciertamente, hubo un momento en el que pasaba el Señor con sus discípulos por aquel templo y ellos se exaltaban de ver al templo, y el Señor les dijo: derriben ese templo y en 3 días yo lo levantaré. Pero Señor, nos demoramos más de 70 años y tú vas a decir que en 3 días lo vas a levantar. ¿Sí? Y es que nosotros no estamos trabajando para un templo de rocas, un templo de cemento, un templo de madera. Nosotros estamos trabajando para un templo espiritual, hasta que sea la venida de nuestro Señor, donde habla este libro que la gloria del templo antiguo no será nada comparado con el esplendor del Señor. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas, mi hermano. El trabajo que tú estás haciendo el día de hoy no es en vano. No es en vano. Si tú ves que en tu vida alguna muralla está cayendo, algún pilar se está doblando en ti, es momento de trabajar, de reconstruirlo, de poner buenos cimientos, como lo está hablando esta Escritura. Ya no recuerdes la época pasada en la que hiciste grandes cosas por medio del Señor. Ahora enfócate en la gloria venidera. ¿Por qué digo enfócate en la gloria venidera? Porque será cuando tú estés delante de la presencia del Señor y puedas apreciar su gloria. Es para aquello que nosotros estamos trabajando. Es para aquello a lo que Dios nos ha llamado, a servir, a trabajar. Sí es cierto que muchas veces nos desanimamos, y lo podemos ver en el libro de Nehemías y en el libro de Esdras. Hay mucha oposición y nos desanimamos, pero es que no es en nuestras fuerzas, es el que el Señor nos dice: yo estoy delante de ti, yo fui el que te llamé, yo te escogí. ¿Cuántos en este lugar sienten que su templo es insignificante? ¿Cuántos en este lugar sienten que su templo tiene que ser reedificado? A mí me gustaría que, como este pueblo que demoró 24 días en obedecer a la voz del Señor para reconstruir el templo, me gustaría que hubieran personas así. No que demoren 24 días, sino que sean prontos a escuchar y a obedecer la voz del Señor. Con esto finalizo en el libro de Lucas, capítulo 1, versículos 32 y 33. Para mí fue difícil dar esta palabra, porque de un momento a otro me vi confrontado con la misma. Y mi deseo al haber dado esta palabra el día de hoy no es incomodar a nadie, pues yo no soy ni tengo derecho a hacerlo. Pero como ya lo dijo Karen, ¿cuántos vienen con un problema a la casa de Dios y el Señor te da en la llaga? Pero así como te da en la llaga, también tiene la cura. Es Él el que pone la venda. A mí me gustaría, hermano, hermana, tú que te encuentras en alguna situación que te es adversa a trabajar al reino, que te pongas a cuentas con el Señor. El tiempo se acaba. Son tiempos difíciles.
y el templo no está siendo edificado. Vemos en las calles niños de 13, 14 años que están matando policías. Vemos niños perdidos en drogas. Y vemos padres desocupados de aquellos niños, despreocupados totalmente. Pero ese es otro tema y ellos tendrán su juicio. A nosotros se nos llama a reconstruir aquel templo que está caído. Muchas veces nosotros también somos culpables de que esa gente esté como esté, porque rehusamos predicar la palabra, porque rehusamos decir eso está mal. Tenemos temor, como aquel pueblo antiguo cuando hablaba el profeta. Y es ahí cuando entiendo por qué los profetas eran aborrecidos, porque al pueblo no le gustaba que le digan la verdad. Esa es la temática de hoy en día. No que nos tengan miedo y seamos aborrecidos, sino que nosotros tenemos dentro de nosotros mismos que vamos a ser rechazados. Hermano, usted no se preocupe si no lo van a escuchar o si lo van a rechazar. La palabra dice y es clara que el que lo escucha al Hijo de Dios. Y si escucha al Hijo de Dios, escuchará al Padre. Aquel que rehúsa escuchar ya ha sido condenado. Usted métase en la cabeza que usted tiene que predicar, pase lo que pase. ¿O acaso olvidamos que el Señor le dijo a Ezequiel: te mandaré a un pueblo rebelde, un pueblo que no escucha, pero que no te importe, tú párate y habla lo que yo te tengo que decir que hables? Eso es lo que usted tiene que hacer, hermano. Párese y predique. Es muy cierto que el pastor dijo antes que estamos en una guerra que nosotros no pedimos. Pero bienaventurado aquel que se pone en la brecha por aquellos que están caídos y perdidos. Y al decir caído, me refiero a todos aquellos hermanos que sirvieron al Señor y dejaron la obra. Finalizamos con los versículos que le dije, Lucas 1, 32, 33. Tu hijo será un gran hombre, será llamado el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios lo hará rey. Como a su antepasado David, reinará por siempre sobre todo el pueblo de Jacob, y su reino no tendrá fin. Nosotros tuvimos un reino al inicio, el cual era el jardín del Edén, y hoy en día ya no lo vemos, no sabemos dónde está. Pero el libro de Apocalipsis sí nos habla de que nosotros nuevamente tendremos el árbol de vida en todo el centro de los muchos pueblos, y ese árbol no será para alimentarnos. Ese árbol es nuestro Señor. Ese árbol es nuestro Redentor. Anímate, iglesia, trabaja, que la recompensa viene. Pónganse de pie. Padre amado, considero que tú hablaste a mi vida días atrás, y considero que el día de hoy has hablado a todo este pueblo. Sé tú, Señor, inquietándole su mente, inquietando su corazón y guiando sus pasos, Señor, que ellos entiendan que eres tú quien nos libra de la batalla, quien nos quita del mal, el que hace la obra redentora. Siempre fuiste tú, Señor, no nosotros. Hoy en día hay un pueblo que ha escuchado tu palabra. Si alguno quiere ponerse a cuentas contigo, Señor, escucha. Y haz como hiciste con este pueblo, Señor. Que sus provisiones no decaigan. Que sus provisiones sean buenas para poder exaltarte, para que puedan ayudar a la restauración de tu templo, Señor. Te damos gracias por este momento que hemos tenido.